Pues bien, decíamos nosotros de los capítulos 26 y 27 del Evangelio de San Mateo, lo leímos en latín hace un momento, y el compositor Bach utilizó varias ediciones del texto alemán de la Biblia traducida por Martín Lutero en la primera mitad del siglo XVI. Bach revisó en cada caso algunas de esas ediciones para establecer su texto. ¿Por qué? Porque él trató de ver las mejores formas verbales por las que él podría optar con la finalidad de escoger la forma lingüística más adecuada para ponerle música. Es decir, que Lutero hizo un trabajo espectacularmente bueno a nivel semántico, a nivel lingüístico. Por citar un ejemplo de este trabajo semántico, en el número 54 de la Pasión según San Mateo, vemos que se sirve de la transición idiomática entre lo que es una forma arcaica del alemán, el Gesaget, y a continuación de la forma moderna, porque Lutero es, junto con Goethe después, quienes desarrollan lo que es el alemán moderno. Y opta Lutero, por la forma moderna gesagt, es decir, con una sílaba menos, con la sílaba et menos, porque así le convenía a Bach para componer su correspondiente música de la Pasión según San Mateo. Agradezco infinitamente el envío al chat de nuestro curso del Messenger por nuestro muy valorizado, valioso, importantísimo, nuestro cursante Andrade Melo, quien nos ha enviado la partitura en alemán. Estupendo, estupendo, porque todo en la obra de Bach, texto y sonido, obtiene por esta vía hermenéutico, antropológica, teológica, histórica de las mentalidades, un sentido pleno. Lo que hacemos en este momento, al explorar este campo bachiano, se puede vivir la sensación de adentrarse en el núcleo del mejor estilo barroco y del pietismo alemán, así como Kant. Kant pietista, Bach también pietista, tal como fue vivido por el espíritu profundamente religioso de Juan Sebastián Bach. Recordemos al respecto que su segunda esposa, Ana Magdalena, confiesa que Johann Sebastian fue la persona más sensible a los valores trascendentes que conoció en su vida. Y de esta profunda piedad surgieron sus dos pasiones. La pasión, según San Mateo, de la que tenemos nosotros aquí, y de la pasión según San Juan, que unidas a la gran misa en si menor forman un tríptico de Bach impresionante. Bach tiene en sí música sacra barroca y la música sacra barroca heredó del gregoriano, por eso nuestras referencias al canto gregoriano. ¿Y qué hereda del canto gregoriano? El espíritu de ingravidez. Por eso, en nuestra clase de audición ponemos énfasis en esa ingravidez que parece flotar entre tierra y cielo. Este carácter ingrávido constituye la quinta esencia de la estética de la música sacra hasta nuestros días, hasta el siglo XXI. Por otra parte, tuvo Bach la fortuna de adquirir esa técnica depurada de la gran polifonía romana. ¿Quiénes son los grandes exponentes de la polifonía romana? Fue liderada, por supuesto, por el italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina y por el español Tomás Luis de Victoria. Al integrar esta técnica con esa estética, el genio de Bach creó este monumento sonoro de belleza y de hondura. Vamos a explorarlo a continuación como estructura de la obra, estructura que tiene una función y esa función que entra en el sistema musical del mundo.
La base de la obra es el relato de la pasión realizado por el evangelista San Mateo. Bach consiguió convertir ese simple relato en una pieza valiosa de por sí, valiosa por su tensión dramática. Conviene subrayar en este momento que las pasiones son relatos dramáticos, narran una acción salvífica. Acordémonos de Vladimir Prop cuando hacía el análisis de lo transformacional. Y estos relatos dramáticos se detienen de cuando en cuando para resaltar el valor de lo que está sucediendo en ratos de intensa contemplación. Por eso, nuestra atención se dirige a lo largo, a lo ancho y a lo profundo. A lo largo de todo el proceso del juicio y muerte de Jesús. A lo ancho de los afectados por este suceso. Y a lo profundo del sentido de ese acontecimiento singular, con mucho el más significativo de toda la historia. Para destacar todavía más la importancia de lo que en este relato se nos transmite, Bach pues pidió la ayuda del libretista de su tiempo, Picander, y entreveró con Picander en el relato de la Pasión según San Mateo, entreveró varios elementos sumamente expresivos. ¿Qué es lo que entreveró? Entreveró áreas en que nos muestran al vivo el sentimiento de algunos fieles ante la pasión. Entreveró coros que destacan en la línea de los clásicos griegos el inmenso valor de lo que va aconteciendo. Recordemos en la tragedia griega, en Antígona, por ejemplo, el coro va contando lo que acontece. Porque tanto en la tragedia griega cuanto en Bach, en la Pasión según San Mateo, los coros son impetuosos, que dan la voz a la inquietud, en este caso de Bach, del pueblo judío. ¿Por qué inquietud del pueblo judío? Porque están crucificando a un judío, a uno de los suyos, a Jesús. Recordemos, de acuerdo a la historia científica, que en ese tiempo fueron crucificados alrededor o un poco más de 1000 judíos por la misma causa, por ser peligrosos al Imperio Romano, por pensar que eran los Mesías, por creer que iban a ser los reyes del pueblo judío. Por eso, solo la resurrección es lo que hace distinto el caso de Jesús. Y esto es lo que intuimos con los corales de Bach, en los que la comunidad creyente expone sus sentimientos más íntimos, con canciones semejantes a las que entonaba Bach cada domingo en los oficios litúrgicos. En una imponente introducción a su obra, Bach nos presenta el clima sombrío que precedió a la pasión. El bajo, aparece el bajo, como un tallido de campanas que acompasa, que da ritmo en dos grupos de fieles que recorren entristecidos las calles de Jerusalén. Los fieles del grupo primero corresponden al coro 1. Invitan a los del segundo coro, al coro 2, y eso lo vemos en la partitura que nos envió nuestro brillante cursante, invitan a lamentarse con ellos. Al decirle, mirad, le responden, ¿a quién? Ellos indican al prometido. Los otros le preguntan, ¿cómo hemos de mirarle? Ellos responden, como un cordero. Y en este momento surge un nuevo coro, un tercer coro, formado por niños que en nombre de la comunidad creyente asume el término cordero y entona un coral de melodía bien conocida y querida. Apenas se distinguen sus voces blancas en el sonoro bullicio de los dos coros, pero sin duda los oyentes adivinaban esa canción y su texto por serles muy familiar. Recordemos que el texto de este maravilloso momento musical que nos da Bach dice, Cordero de Dios,
Inocente, en el árbol de la cruz inmolado, se te vio siempre paciente, aunque fueras despreciado. Has cargado con todas las culpas para que nosotros no perdamos la esperanza. Apiádate de nosotros, Jesús. Muy al modo barroco, Bach no teme repetir. Recordemos, leitmotiv viene de esto, de la repetición barroca. Quiere Bach, mediante la categoría estética de la repetición, crear un ámbito de dolor y de esperanza agradecida. Esa especie de caminar incesante del pueblo creyente acrecienta su energía interior a medida que avanza. Avanza hacia el final y se ensamblan los dos coros, esos dos coros principales, para repetir el texto con la intensidad que a menudo la música barroca adquiere antes de concluir. Venid, hijas. Así comienza el texto en ese momento. Ayudad a lamentarme. Mirad. ¿A quién? Mirad al prometido. Vedle. ¿Cómo? Como a un cordero. La conversión del Vía Crucis, que se puede pronunciar de dos maneras, la eclesiástica Vía Crucis y la restituta o clásica Vía Crucis. Nunca Vía Crucis. Entonces, la conversión del Vía Crucis en un acto de rendida contemplación empieza con el relato de la pasión, cuando Jesús anuncia a sus discípulos que a los 2 días va a ser crucificado. Toda la ternura de los fieles se expresa en ese momento en un coral bien conocido de la comunidad creyente. Amadísimo Jesús, dice el coral, ¿qué mal has hecho para merecer tal condena? ¿Cuál es la culpa? ¿Qué delito has cometido? Encontramos pronto de cómo una persona fiel desahoga su pena, gimiendo ininterrumpidamente desde lo más hondo. Bach hace gala de diversos recursos para expresar sentimientos de duelo. Por ejemplo, Bach hace cantar Sangra corazón amado. Ah, un hijo que has criado, que ha amamantado tu pecho, amenaza con matar a su cuidador, pues se ha convertido en serpiente. Para expresar todas las vertientes del dolor, Bach ensambla a veces la voz de un creyente con la voz de la comunidad fiel. Exploremos aquí dos formas diversas de expresarse. El solista, que grita su pena. Disculpen ustedes, ya regreso a imagen. Mi alergia me ataca, pero no me dejo vencer. ¿Por qué? Porque tengo que contarles en esta audición que el solista grita su pena abiertamente y la comunidad, en diálogo con él, expresa su sentimiento de culpa con un dolor contenido. Oh dolor, así comienza. Tiembla su corazón atormentado. Cómo se desmaya y palidece su rostro. ¿Cuál es la causa de tales tormentos? El juez lo lleva a juicio y no hay para él consuelo ni ayuda. Ay, mis pecados te han golpeado. Sufre los tormentos del infierno. Por culpas ajenas deberá pagar. Yo, Señor Jesús, he cometido aquello por lo que tú padeces. Ay, si mi amor pudiera. Salvador mío, tu temblor y tu angustia aliviar o darte ayuda. Gustoso permanecería aquí. Así es esa parte del coral. Y en un tono más sereno
Se mantiene a continuación otro diálogo. Recordemos que nosotros hablamos de diálogo aquí como la filosofía dialógica de Martin Buber en su libro Yo y tú. Pues a continuación otro diálogo entre un fiel y la comunidad, y allí el solista expresa su deseo de mantenerse en vela junto a Jesús, y la comunidad agrega serenamente: así se adormecerán nuestros pecados. El fiel prosigue en tono agitado: la angustia de su alma expía mi muerte, su aflicción me llena de gozo. Y la comunidad responde con acento amable: por eso su meritorio sufrimiento es para nosotros amargo, y no obstante dulce. No sé si tengo aquí en el recitativo, pues, esos versos de los que me acuerdo de memoria. Sí, sí, sí. Vamos a entrar al número 72 del coral, porque es la hora del arrepentimiento esperanzado de Pedro. Uno de los momentos cumbre de la obra se alcanza cuando se narra la traición y el arrepentimiento de ese impetuoso apóstol que es Pedro. Al oír el canto del gallo, Pedro recordó la predicción de Jesús, salió de la casa y lloró amargamente. La cultura humana alcanzó una de sus cimas al expresar ese duelo con el aria de soprano Erbarme dich, apiádate de mí. Erbarme dich, apiádate de mí. Es el violín y la voz de soprano que expresan la súplica del apóstol. La orquesta representa a la comunidad de los fieles que acoge al contrito Pedro y parece sostenerlo en brazos para que no desfallezca. En el bajo, y aquí está la clave de la obra, una melodía descendente, como una especie de gota de agua que cae sin cesar y que produce un efecto de gran tristeza, que es contrarrestada por el tirón hacia lo alto de la melodía principal, que es la del violín y la del soprano, de la soprano. Pues al modo barroco, Bach repite una y otra vez los diseños de lamento para crear un espacio de duelo, inmensamente dolorido, pero siempre esperanzado. Los oyentes hemos de introducirnos en él, dejándonos llevar de su ritmo. Y este es el número, vamos a ver en alemán. Sí, vamos a ver el número 72 del coral. Wenn ich einmal soll scheiden, es al dejar yo este mundo. Wenn ich, so scheide nicht von mir. No me dejes tú a mí. Wenn ich den Tod soll leiden, cuando mi muerte llegue, so tritt du den herfür. Acércate tú, acércame a ti. Wenn mir an aller besten, ala o aller besten, que es y al oprimir su angustia, ven mir an, wird das Herze sein, mi pobre corazón, so reiß mich aus den Ängsten, haz que me arranquen de ella, Kraft deiner Angst und Pein, tu angustia y tu dolor. Pues, apiádate de mí, Dios mío, por mis lágrimas, mira mi corazón y mis ojos lloran por ti amargamente, apiádate de mí. Una vez muerto Jesús, la comunidad creyente entona esa súplica en forma de coral, la que acabamos de verla, que produce a la vez sobrecogimiento y honda ternura debido a la confianza que expresa. Y allí aparece la gran confesión de un gentil, es decir, de alguien que no es judío.
Seguidamente el evangelista nos informa a nosotros de cuánto sucedió a la muerte de Jesús y concluye: el centurión y los que con él estaban y custodiaban a Jesús, cuando vieron el terremoto y todo lo que sucedía, se asustaron sobremanera y decían: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estas palabras del centurión las cantan los dos coros juntos. Podemos nosotros en la audición acudir a Karl Richter, que grabó para la Deutsche Grammophon, porque en la interpretación de Karl Richter, estos dos coros juntos lo hacen con un tempo lentísimo, en forma de arco de luz, que se abre y se cierra como si quisiera introducirnos en el horizonte de la nueva fe, de la fe cristiana. Toda la energía transformadora que conmovió a aquel oficial romano, hasta entonces mero espectador de la escena, nos sacude también a los creyentes actuales. Es la verdad del Salvador que irradia sobre nosotros su inmensa capacidad de transformación. Sin duda alguna, esta breve frase así declamada es un ejemplo impresionante de ese poder evangelizador que alberga la cultura vivida en sus más altas cotas. Quizá por esta vía habremos de responder a la petición que nos hizo San Pablo VI en su encíclica Evangelii Nuntiandi, de evangelizar la cultura hasta sus mismas raíces. Para ello, debemos vivir a fondo las grandes obras del arte, sobre todo del arte sacro. Captar hasta qué punto puede una obra de arte elevarnos de nivel en nivel, hasta el nivel magis, hasta el nivel del más, que es la vía recta para esa tarea de evangelizar la cultura que nos encomendó el pontífice Pablo VI. En el coro final de Bach se unen la grandiosidad con la humildad, se unen el dolor profundo con el brío que nos infunde la esperanza. Y esas uniones nos hacen vislumbrar y presentir la lógica del nivel máximo, que está pletórico de aparentes paradojas que son la expresión precaria de una plenitud interior que nos saca de las casillas del nivel inferior. Las grandes obras artísticas, y en estas la obra de Bach, que es motivo de nuestra audición de hoy día, nos muestran todo su alcance, nos presentan todo su poder expresivo cuando las vivimos integrando los niveles que componen su estructura. El último nivel, a menudo preterido lamentablemente, encierra una importancia decisiva, pues si sacamos las obras del entorno para el que fueron destinadas, pierden la capacidad de vibrar con todo un conjunto de sentido. La imagen de un santo, la imagen de un santo en la ermita donde es venerado, la pintura de la Asunción de María al fondo de una basílica, de una iglesia, el proceso de la pasión y muerte de Jesús en la tarde de Viernes Santo, todo ello es una obra de arte sacro ya expresiva de por sí, que al vibrar en un entorno adecuado cobra un gran poder para elevarnos a la trascendencia, pues a esta vamos sobre todo merced al chorro de luz que irradian los círculos virtuosos en los cuales se adensan diversas líneas de sentido. Podemos intentar mostrar ese chorro de luz en la escucha atenta, en la mirada profunda hacia donde se adensan hermenéuticamente los estratos de sentido y exegéticamente el silencio de Dios. Ahí está la clave. Es como el silencio de la música, el silencio de Dios. Recuerdo al cardenal entonces de ser papa, al cardenal Joseph Ratzinger, a quien lo leía con mucho gusto, porque él dijo que quien ha oído esta música, la de Bach, la Pasión según San Mateo, sabe que la fe es cierta. Sin duda, Joseph Ratzinger
el Papa Benedicto VI y luego Papa emérito, no se refería solo a la sublime música de las 4 cantatas de Bach, sino que aludía a todo lo que implica oír los textos, oír esa música de esas cantatas sacras en una iglesia, en el campo expresivo de un acto necrológico. No es solo entonces la vía pulcritudinis la que sigue un gran teólogo, sino que con la música sacra se sigue una vía sinfónica que aúna, que ensambla armónicamente varias líneas de sentido, cada cual más potente. Cada una de esas vías puede adensarse en un concepto de gran alcance. Al ser integrados, tales conceptos se complementan, se potencian, acrecientan su poder expresivo, acrecientan su capacidad reveladora y su tirón hacia lo alto. Pues esa es la experiencia de vivir íntegramente la pasión según San Mateo en una verdadera audición. Es la plenitud, sí, plenitud, ¿por qué no? Es la plenitud de sentido que adquirió la obra en ese contexto que puede acompañar como un tesoro toda la vida e iluminar a lo largo de los estudios exploradores estéticos. Y viene una pregunta, que no es retórica, sino que es una pregunta indagatoria. Si sería exacto decir que todo es debido a la excelente interpretación. No podemos manifestar, esto se debe a la excelente interpretación. No. Preguntamos entonces si aquello es exacto, decir, debido a la buena acústica del templo. No, pero hay personas que dicen, me gusta ir a tal parte porque tiene muy buena acústica. Además, deberíamos pensar y preguntar si esto es así debido a la acogida ejemplar del público. Algunos dicen, especialmente en música popular y en marketing de la música, pues la acogida ejemplar del público. Pues no, sino que todo aquello debemos verlo en una audición seria de la música, debemos verlo integrado con la vibración espiritual que transmite, en este caso de la música sacra, en la tarde del Viernes Santo, a un espíritu cristiano, que es el peso, que es la dignidad de la tradición de la Semana Santa, que es el aura singular que rodea a unos acontecimientos dramáticos que culminan en la gloria de la resurrección. Entonces, la belleza de la obra de Bach, ejemplar creyente, eleva al máximo su poder evangelizador, su capacidad de elevarnos de un golpe al nivel más excelso y ver su lógica propia, asumiendo y trascendiendo la lógica del nivel casi alto y del nivel mediano. Por eso vemos al Señor glorificado como lo más bueno, como lo más bello, como lo más justo, como lo más verdadero, como lo mayor que cabe imaginar. Esta es la filosofía y la teología de Nicolás de Cusa, de aquel cardenal de Nicolás Cusano, de ese alemán, así como Bach, así como Kant, así como muchos otros. Y al escuchar nosotros esta música sacra, es posible salir de la iglesia con el sentimiento claro de haber alcanzado una cumbre tras mucho vivir y tras afanarnos en el cultivo de los grandes valores. Esta consideración nos lleva a reconocer la excelente labor de conservación que realizan los museos religiosos. Pensemos, por ejemplo, en el Museo Religioso de San Francisco de la Iglesia en el Quito antiguo. Allí están, quizá mejor conservados que en la iglesia. Se conservan bien las imágenes. Es mucho mejor el sitio físico que en sus lugares de destino primero, pero se hallan privadas de esas relaciones rituales que generan su condición de ámbitos religiosos sacros, dinámicamente abiertos hacia lo alto. Y en cuanto a Bach y a la pasión según San Mateo de Bach, hay una dolorida y esperanzada despedida.
La corona de esta imponente e impresionante obra la forma la escena conmovedora de la despedida ante el sepulcro y el duelo reconfortado por el presentimiento de la próxima resurrección. En teología nosotros estudiamos y defendemos que el cristianismo no tendría sentido, la fe no existiría, de acuerdo a los estudios de la teología fundamental, si no fuera por la resurrección. Lo único que da sentido al cristianismo y a la fe es la resurrección de Jesús, nada más. Por eso, un solista, por cada voz, va despidiéndose del Señor en representación de toda la humanidad, y la comunidad de creyentes agrega una frase que remeda la despedida cordial que solemos decir al acostarnos, generalmente: Jesús mío, buenas noches. El bajo dice: ahora ha sido llevado el Señor a su descanso. El coro, muy barrocamente, comienza a repetir el leitmotiv: Jesús mío, buenas noches. El tenor, ya habló el bajo, ahora el tenor: se acabó la fatiga que mis pecados le causaron. El coro: Jesús mío, buenas noches. Contralto: bendito cuerpo inerte, mira cómo lamento, contrito y penitente, que mi caída te haya causado tanto dolor. El coro: Jesús mío, buenas noches. Y la soprano: toda la vida mil gracias por tu sufrimiento, tan precioso para la salvación de mi alma. Y el coro: Jesús mío, buenas noches. Esto nos da el ambiente, el necesario clima para la intimidad del creyente con el Señor exánime, y difícilmente puede expresarse mejor que con el sencillo diálogo de aquellos 4 representantes de la humanidad, despidiéndose con un sencillo y cálido buenas noches. Seguidamente, los 2 coros, una vez unidos, otras veces en diálogo, expresan a perfección la idea que tenía Bach de la muerte como el reposo del Señor. Y así decimos algunas veces: durmió en el Señor, reposó en el Señor, que descanse en paz. Con lágrimas en los ojos, se postran ante el Señor para desearle un dulce reposo. El bajo, potente, nos hace sentir la fortaleza que otorga a todo creyente la seguridad en la resurrección del Señor. No cabe imaginarse un cierre tan dolorido y tan solemne a la vez de un relato a primera vista desconsolador: la muerte en cruz del gran maestro nazareno. Y como muchas de las obras de arte excelente, no termina en el final feliz, sino que termina en la esperanza. Termina con la muerte de Jesús. Por eso esas palabras: nos postramos con lágrimas y te decimos en la tumba, descansa suavemente, suavemente descansa. Descansad, miembros extenuados, descansad suavemente, suavemente reposad. Que el sepulcro y la losa sean para la conciencia angustiada una cómoda almohada, y para el alma un lugar de reposo. Placenteramente se cierran al fin los ojos. Este solo texto no puede darnos una idea de ese dinamismo poderoso que le impone, que le imprime, que nos expone el genio de Bach a llenarlo como el viento a una vela con la alegría que nos produce esa esperanza cercana de lo maravilloso que es el acontecimiento de la resurrección. Esta magna obra, según San Mateo, solemne e íntima a la vez, fue estrenada en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Eso sí lo tenemos seguro. Tenemos seguro también que a la iglesia de Santo Tomás de Leipzig Bach asistía semanalmente, porque Bach pertenecía a ella con el honroso título de cantor. Pero fue estrenada
Y ahí comienzan las inseguridades. Posiblemente el 11 de abril de 1727, en el oficio de Viernes Santo, o también, probablemente, fue presentada e interpretada en el Viernes Santo del 15 de abril de 1729. Pero esto solo importa a la narración anecdótica. No nos importa a nosotros en una historia científica. Así como tampoco nos importa saber con certeza si fue compuesta en 1727 o si la compusieron 2 años después, en 1729. Pueden ser anécdotas nada más. En cambio, sí nos importa más, y esto desde varias perspectivas, desde la perspectiva antropológica, desde la perspectiva hermenéutica, desde la misma perspectiva de la historia científica, sí nos importa más que un siglo después de Bach, este gran compositor y mecenas que fue Félix Mendelssohn Bartholdy, consiguiera los medios necesarios para realzar todo su periodo bachiano de gran calidad y ese poderío expresivo, pues, tanto en ese tiempo como ahora, la humanidad parece no ser consciente de haber alcanzado semejante cima en el arte sacro. Ahora tenemos, desde el siglo XX, desde el siglo XXI, el privilegio de contar con versiones muy logradas y nombres como el de Karl Oista, el de Otto Klemperer, el de Eugen Okum, el de John Elliot Gardiner, el de Nikolaus Harnoncourt, el de Masaaki Suzuki, que merecen toda nuestra admiración, nuestro agradecimiento, nuestra exploración curiosa, por ayudarnos a nosotros en este tránsito, en este viaje, no solo cultural, sino completo, global, dentro de nuestra formación integral para explorar aquellos estratos de sentido de la pasión según San Mateo de Bach. Pasión según San Mateo de Bach, que termina diciendo: mit setzen uns mit Tränen nieder und rufen dir im Grabe zu. Desde llanto, el mensaje consternado de nuestra voz hasta tu tumba llegue. Ruge sancte, sancte ru, suave descanso goces. Pues aquí está el ciérrense al fin tus ojos. Y nosotros comenzamos a prestarnos a cerrar nuestros ojos de esta clase de audición. Ya se nos termina el Zoom y como en Italia se manifiesta, como en el Edipo Rey en italiano, la vita finisce dove comincia. La vida termina donde comienza. Nuestra vida de hoy, de la clase de audición, termina donde comenzó, indicándoles que después de 1 hora y media recibirán ustedes los formularios de examen que lo deben entregar máximo hasta el día de mañana a las 8 de la noche. Gracias por haber asistido a esta clase de audición. Felicitaciones, agradecimientos por el aporte que ustedes han dado, esas partituras en alemán estupendas, por su presencia, su actividad, el tomar apuntes, que eso es básico en la vida universitaria, en la vida estudiantil en general, y feliz día de Pascua de Resurrección.